Aprovechándose de que Marx está muerto y de que por ello no puede defenderse por sí mismo, el mal llamado profesor Rayo se dedica a insultar y a injuriar a Marx y a hacerle decir lo que nunca dijo, haciéndole decir lo que jamás dijo y jamás pensó. Y en esta estrategia se ha buscado 4 textos. 2 textos son de Marx, textos totalmente adulterados. Y otros 2 es que ni siquiera son de Marx. Tiene la cara dura de atribuirle a Marx textos que no son de Marx y que se le ha dicho que no son de Marx, pero él no da su brazo a torcer. Da igual que sean o no sean de Marx. Son de Marx y además los tergiversa para hacer decir a Marx lo que nunca dijo. De los 2 textos que sí que son de Marx, el primero es del Capital, y en un vídeo anterior se le ha demostrado que no dice lo que él dice, que durante siglo y medio hemos pensado que decía otra cosa y dice esa otra cosa. En ese texto Marx dice que él está totalmente a favor del sistema educativo de Owen y que los niños deben dedicarse a 3 cosas: al trabajo productivo, a la instrucción general y a la educación física, a la gimnasia. Y el mal llamado profesor Rayo nos dice que ese trabajo productivo no es que aprendan el trabajo productivo, es que ellos deben realizar trabajo productivo. Pero esto es totalmente insostenible, porque Marx nos está diciendo que él está totalmente a favor del sistema educativo de Roberto Owen. Y Roberto Owen, ¿qué defendía? Primero, era un aférrimo enemigo del trabajo infantil, luchó toda su vida contra el trabajo infantil. En gran medida, las leyes contra el trabajo infantil que surgieron del Parlamento británico fueron en gran medida promovidas por él, aunque no era miembro del Parlamento, pero sí que tenía mucha influencia, era un hombre de mucha influencia en aquella sociedad. Así que no puede ser eso, porque Owen estaba totalmente en contra del trabajo infantil y defendía que los niños debían aprender 3 cosas. Formación profesional en instituciones para ella, no como aprendices de oficios, no. En instituciones de formación profesional, que debían aprender cultura general, por ejemplo historia, y que debían tener una educación física. Y así fue como llevó a cabo este método en sus escuelas de New Landmark, que fueron un exitazo y que todavía su método se sigue utilizando hoy en día. Pero es que además este texto se le demuestra claramente al mal llamado que lo ha tergiversado, que no es verdad, que ahí no dice eso, porque en el anti-Düring Engels lo cita. Y Engels le dice a Düring que su sistema educativo no le gusta y que su plan de estudios no vale, que hay que poner un plan de estudios como el de Owen, que debe tener esas 3 partes: una formación profesional, una instrucción general y una gimnasia. Y le dice: mire, señor Owen, aquí Marx se lo deja clarísimamente en un solo párrafo y no toda esa verborrea que ha utilizado usted durante páginas y páginas, y pone este texto. Y Engels es evidente que entiende que en este texto dice que los niños deben aprender formación profesional, no ejecutar el trabajo productivo, aprender el trabajo productivo, que deben tener una educación física y que deben tener una educación general. Y debe ser que tampoco Düring sabe alemán, debe ser que con su retraducción del inglés el mal llamado tiene un conocimiento superior al que tenían los contemporáneos de Marx, porque si Engels hubiese puesto ese texto en el que dice que los niños deben trabajar, Düring y todo el socialismo alemán se le habría echado encima a Engels, y eso evidentemente no pasó, porque todo el mundo entendía ese texto como siempre lo hemos entendido todos, que los niños deben estudiar formación profesional, instrucción general y formación física. El otro texto que sí que es de Marx y que también con su habilidad para falsificar los textos y el pensamiento de Marx, es un texto de la crítica al programa de Gotha. En esta crítica al programa de Gotha es un texto de Marx difícil de entender porque no está escrito para ser publicado, son sus propias notas sobre el programa de Gotha que una vez muerto publicará
Engels. Por ello es un texto que es difícil de entender en muchos aspectos, porque está muy sucinto y simplemente pone una palabra, por ejemplo, para una idea que él tiene. No es un texto para ser publicado. De hecho, Marx pensó que ese texto jamás vería la imprenta, pero Engels lo publica. Y el mal llamado profesor Rayo, en una parte de esta crítica al programa de Gotha, que es muy difícil de entender en alemán porque en alemán no tiene significado, se coge como el petimetre que es no una traducción al castellano, no el texto original en alemán, sino una traducción al inglés que no tiene significado alguno, y le hemos demostrado que no tiene significado alguno, por mucho que se agarre un clavo ardiendo con tal de decirnos que sí que tiene significado. Esa traducción al inglés no tiene ningún significado, entre otras cosas porque el traductor no entendió el alemán, porque es un texto difícil de entender. Así que mediante un texto en inglés que no tiene significado, nos demuestra que Marx defendió el trabajo infantil. Pero asimismo, cogiendo ese texto en alemán, se le ha demostrado que el texto no dice lo que él se inventa que dice, sino lo que verdaderamente dice. De esta forma, los dos textos que son de Marx, pues se le demuestra que los ha adulterado y que Marx nunca dijo eso, Marx nunca defendió el trabajo infantil. Pero es que ya en el colmo de la caradura, con ese rostro de cemento que le caracteriza, y con esa habilidad perfecta para distorsionarlo todo y ser un perfecto maestro del embrollo, se coge un texto que no es de Marx y nos dice que sí que es de Marx para así demostrar que Marx defendió el trabajo infantil. Y nos dice que este texto es un discurso de Marx ante el Congreso General de la Internacional de 1868. Pero es que no puede ser, no hay nada que se conserve, no hay ninguna intervención, no hay ningún discurso de Marx ante la Internacional en 1868. No se conserva absolutamente nada, pero el mal llamado nos insiste en que sí, que hay un texto de un discurso de Marx ante el Congreso de la Internacional de 1868. En un discurso que pronunció el propio Marx ante la Primera Internacional en el año 1868, dijo lo siguiente: pues no, hijo mío, no se conserva absolutamente ningún documento escrito de ningún discurso de Marx ante la Internacional en el tercer Congreso. Posiblemente hubo discursos, pues quizá más de uno, pero no tenemos ningún documento escrito de esos discursos. Menos mal que el mal llamado profesor Rayo tiene ciencia infusa y nos informa de estas cosas que no han quedado registradas por escrito. Y buscando, digo, bueno, vamos a ver, este texto no se lo ha podido inventar, no me le creo con una caradura ya tan enorme que se haya inventado un texto, se lo haya escrito y se lo haya atribuido a Marx. Este texto tiene que salir de algún sitio. Digo, vamos a ver, quizá pudiera ser, pensaba yo, del Congreso anterior, del Congreso del 65. Y del Congreso del 65 sí que guardamos un importante discurso de Marx que se publica después de la muerte de Marx por su hija Leonor Marx y que lleva el título, que se lo pone su hija, de Salario, Precio y Ganancia. Aún así, siempre hay que tener mucho cuidado con los textos de Marx. Por ejemplo, este discurso de Marx, la primera parte no es de Marx. La primera parte, la primera hoja o las primeras hojas se habían perdido y hay que reconstruirlo para que luego se pueda seguir entendiendo lo siguiente. Pero esta es una reconstrucción fiable de personas que estaban allí, de gente que verdaderamente entiende el marxismo, porque los marxistas no entendemos de marxismo. Afortunadamente tenemos al mal llamado profesor Rayo, que él sí que entiende de marxismo, porque él no entiende ese más raro que leemos nosotros y que no es el que él lee. Pues nada, me cojo Salario, Precio y Ganancia, que en algunas cosas habla de cosas parecidas o cercanas, y como utiliza traducciones torticeras y adulteradas al inglés para luego él retraducir y hacer que esos textos digan lo que a él le da la gana que digan, digo, a ver si es que fuese alguna parte, algún párrafo de Salario, Precio y Ganancia que se lo ha buscado en alguna traducción muy mala, muy adulterada. Nada, imposible. Me vuelvo loco, me hace perder un tiempo tremendo y por fin
consigo encontrar este texto, qué es y de quién es, que no es de Marx. Y lo encuentro en el tomo 21 de los apéndices de las obras completas de Marx y Engels en 50 tomos. En los apéndices del tomo 21, donde hay obras que no son de Marx, por ejemplo, están los artículos de Jenny Marx, la hija de Marx, sobre la cuestión irlandesa. Estos artículos le ayudó Marx a escribirlos y sobre todo Engels. Ella era muy joven en aquel momento. Entonces, pues son interesantes de leer. Y en este apéndice, donde hay cosas que no son de Marx, aparece este texto. Texto que no es de Marx. Este texto es de Ezcarius, Jorge Juan Ezcarius. ¿Y quién era Ezcarius? Pues Ezcarius era un contemporáneo de Marx, tenían la misma edad, y fue un marxista de toda la vida. Desde la época de la Liga de los Comunistas estuvo siempre con Marx, era alemán, luego vivió en París, luego vivió en Londres, y en Londres pues estaba allí viviendo con Marx. Y cuando se crea la Asociación Internacional de los Trabajadores, a Marx se le ofrece la presidencia. Pero Marx pone condiciones asombrosas para algunos, de cómo tiene que ser la presidencia y cómo él va a coger la presidencia si es que la coge. Y dice, lo primero de todo, no puedo tener ningún poder ejecutivo de ningún tipo, es que no puedo tener ni siquiera derecho de voto en las reuniones del Consejo General. Yo no tengo derecho de voto en la Asociación Internacional de los Trabajadores ni ningún poder ejecutivo. Yo lo único que voy a hacer es convocar y presidir las reuniones y elaborar los documentos. Prácticamente es más una secretaría general, una organización, que una presidencia o una dirección. Pero claro, esto le queda trabajo a Marx. Y por otra parte, Marx quiere tener un segundo marxista dentro del Consejo General Provisional de la Internacional. Ya tiene uno, que es Engels. Engels es el representante español porque no encuentran en Londres otra persona que sepa castellano. Engels era un políglota aún mayor que Marx. Marx hablaba perfectamente alemán, inglés, francés y además latín y griego clásico. El griego clásico lo dominaba perfectamente. Pero Engels era todavía más políglota que Marx. Entonces Marx, de esta forma, tiene a dos personas dentro del Consejo General de la Internacional. A Engels, que es el representante español, y a Ezcarius, que se le da un puesto que no aparece en los estatutos, un puesto informal de secretario del Consejo General, para que le ayude a Marx a elaborar los documentos. De esta manera, Marx tiene dos personas para estar allí, para que le hagan pasillos, para que le hagan negociaciones, etc. ¿Y qué es la Asociación Internacional de los Trabajadores? Que esta es otra cosa que hay que indicar. Pues en su artículo 6 indicaba que el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, no su congreso, porque yo creo que el mal llamado es tan zotes que es que confunde consejo con congreso y que se hace un lío con las dos cosas. No se da cuenta que una cosa es el consejo y otra cosa es el congreso. El congreso se reunía normalmente todos los años o como mucho cada año, y el consejo es el Consejo General, que funciona, dice el artículo 6, como una agencia de enlace internacional entre los diferentes grupos nacionales y locales de la asociación, con el fin de que los obreros de cada país estén constantemente al corriente de los movimientos de su clase en los demás países. ¿Qué es lo que pretende hacer la Asociación Internacional de los Trabajadores? Y además esto es Marx el que consigue sacarlo adelante, Marx, Engels y los marxistas. Debe ser una asociación internacional de trabajadores que debe unificar las luchas de los trabajadores en todo el mundo. Todo aquel que desee puede crear secciones de la internacional y adherirlas a la internacional. Si estas organizaciones obreras ya existen, se adhieren a la internacional y no tienen que hacer nada más. Pueden seguir con sus estatutos, pueden seguir con su actual organización, pueden ser de cualquier ideología y no tienen por qué estar de acuerdo con los documentos de la internacional. Los documentos de la internacional son solo directivas que se proponen a los obreros del mundo para intentar unificar las luchas de estos obreros.
Y entonces este Consejo General se va reuniendo en Londres normalmente los domingos. Muchos domingos este Consejo General se reúne. Y ese mismo año, 1868, tiene lugar el Congreso, el tercer Congreso de la Internacional en Bruselas, entre el 6 y el 13 de septiembre. Si este discurso, supuesto discurso, porque no es un discurso como luego veremos, de Marx, se pronunció el 28 de julio de 1868, hay casi mes y medio de diferencia. Esto no puede ser, bajo ningún concepto, un discurso de Marx ante el Congreso de la Internacional, porque en ese Congreso de la Internacional no tenemos ningún documento escrito de lo que dijo Marx. Y el mismo mal llamado, que yo no sé qué es, cómo se las apaña o cómo se entera, nos quiere decir a la vez que esto es un discurso de Marx ante el Congreso de la Internacional y que no lo es. O sea, que es un discurso de Marx preparando la Internacional, pero debe ser que Marx dice el discurso con antelación antes de la Internacional o no sabemos qué. Escuchemos cómo se contradice a sí mismo. El título de este texto tiene una nota a pie de página, nota 447. Pues bien, si vamos a la nota 447, podremos leer lo siguiente. Marx dio este discurso sobre las consecuencias de usar maquinaria bajo el capitalismo durante la reunión del Consejo General de la Primera Internacional el 28 de julio de 1868, cuando se estaba preparando el Congreso de Bruselas. Pues nada, estamos a la vez ante un discurso de Marx, ante la Primera Internacional, ante el Congreso de la Primera Internacional, y a su vez estamos ante un discurso de Marx que no es ante el Congreso de la Primera Internacional. La Primera Internacional tiene lugar su tercer congreso entre el 6 y el 13 de septiembre del 68, pero Marx hace este discurso ante el Congreso General no entre el 6 y el 13 de septiembre, sino el 28 de julio, antes de que se tenga lugar el Congreso de la Internacional. Debe ser que lo hizo un mes y medio por adelantado, le grabaron en vídeo y después lo debieron exponer en la sala o algo así. Y más todavía, si esto que recoge Ezcarius en este cuaderno de trabajo son discursos de Marx ante el Congreso de la Internacional, la Internacional debió estar de congreso por lo menos del 16 de diciembre del 67 hasta el 14 de diciembre del 69. Se debieron tirar en Londres de congreso 2 años menos 2 días. Del 16 de diciembre del 67 al 14 de diciembre del 69. Pero debe ser que en medio de este inmenso congreso de 2 años hubo otro congreso en Bruselas del 6 al 13 de septiembre del 68. Es que no tiene sentido. Si es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Esto no es ningún discurso de Marx ante el Congreso de la Internacional. Estos son unas cosas que dice Marx y otros en una discusión de Marx con otros ante el Consejo, no Congreso, Consejo de la Internacional, que está preparando los documentos para el Congreso de la Internacional. A ver si te enteras. Y esas imágenes que has presentado de Marx hablando ante un grupo enorme de gente en la Internacional no se corresponden a este discurso del 28 de julio recogido por Ezcarius en su cuaderno. Este discurso lo pronuncia Marx, bueno, no lo pronuncia porque ya vamos a ver que no es un discurso. Esto sucede en una sala, sentados alrededor de una mesa, 12, 15 personas, en el mejor de los casos 20, muy poquitas personas. Prácticamente está Marx, está Ezcario y un representante de cada uno de los países adheridos a la Internacional o que tienen alguna sección adherida a la Internacional. Hay un representante por país y las decisiones se tienen que tomar por unanimidad.
todos tienen que estar de acuerdo, menos Marx y Ezcarius, que no tienen derecho de voto. Luego, evidentemente, esto no es un discurso de Marx ante el Congreso de la Internacional, porque este discurso es del 28 de julio y el Congreso es del 6 al 13 de septiembre. Esas imágenes que has puesto de Marx dando el discurso son falsas, pero es que además son falsas porque esto no es un discurso, y vamos a demostrar que esto no es un discurso de Marx, que le estás diciendo que Marx ha dicho lo que no ha dicho. Pues vamos a ver el supuesto discurso de Marx. Hasta ahora todos los humanos que habían leído este texto han estado equivocados, lo han entendido mal. Afortunadamente para la humanidad, el mal llamado profesor Rayo ha leído este texto y nos ha dicho que no lo habíamos entendido, que esto, contrariamente a lo que pensábamos, es un discurso de Marx, que lo que está haciendo Ezcarius es escribir, transcribir de su puño y letra lo que Marx está diciendo en un discurso. Pues veamos cómo empieza este texto del supuesto discurso. Este que vemos aquí es el texto. Tenemos en mayúsculas el título. Este título en mayúsculas se lo ponen los editores. Y después en minúsculas cómo empieza el texto, que es lo que empieza a escribir Ezcarius. Y nos dice el mal llamado profesor Rayo que estamos equivocados, que pese a que los editores en sus notas indican continuamente que estos son discusiones, porque hay continuas notas, explican las relaciones que hay, no, los editores también están equivocados, y aunque en sus notas indican que estos son una discusión en el Consejo General Provisional de la Internacional, esto es un discurso de Marx. Y para ello se coge el título de los editores de las obras completas de Marx y Engels en inglés en 50 tomos, y dice que ahí pone Record of Marx Speech, o sea, registro de un discurso de Marx. Dice que eso es lo que pone, y que en consecuencia esto es un discurso de Marx, es el registro, la anotación que hace Ezcarius de un discurso de Marx ante una gran cantidad de gente sobre las consecuencias del uso de la maquinaria en el capitalismo, tomadas de unas notas de una reunión del Consejo General Provisional de la Internacional del 28 de julio. Pero ahí no pone eso. Esa traducción es totalmente falsa, errónea, torticera y malintencionada. Ahí esa traducción, ese título, debemos traducirlo de la siguiente forma: registro de las indicaciones, de las aportaciones, de lo que dijo Marx, porque estas son las obras completas de Marx y Engels. En consecuencia, ahí está una cosa que es interesante, y es que en este apéndice hemos puesto las indicaciones de Ezcarius sobre estas aportaciones, sobre estas intervenciones de Marx en esta discusión sobre la influencia de la maquinaria en manos de los capitalistas. Ese título hay que traducirlo como aproximadamente o de forma parecida: registro de las indicaciones de Marx acerca de las consecuencias del uso de la maquinaria bajo el capitalismo, tomadas de unas notas de una reunión del Consejo General Provisional de la Internacional, fecha 28 de julio de 1868. Y si a alguien le cabe alguna duda de que esto no es un discurso de Marx, sino que esto es una discusión que hay alrededor de una mesa, donde no hay más de 10, 15 personas, posiblemente no habría más, basta con leer la primera frase de Ezcarius, que dice The discussion of the proposition, o sea, la discusión del asunto, la discusión de la propuesta sobre la influencia de la maquinaria en manos de los capitalistas fue iniciada por el ciudadano Marx. Este indicó que, o dicho en otras palabras, o Ezcarius es muy tonto o Marx hacía unos discursos muy extraños, porque aquí Ezcarius, lo primero que escribe Ezcarius, porque el título no es de Ezcarius, el título es de los editores para poder hacer un índice. Los editores, ¿qué es lo que dicen? Registro de las indicaciones, de las intervenciones, de las aportaciones de Marx acerca de el uso de la maquinaria en este debate, en esta discusión. ¿Y cuál es la primera frase que utiliza Ezcarius? Discusión sobre el tema la influencia de la maquinaria en manos de los capitalistas, que fue iniciada por el ciudadano Marx.
Este indicó que, eso es lo primero que indica Ezcarius. Hasta ahora, toda la humanidad, o por lo menos aquellos de la humanidad que habían leído este párrafo, lo habían entendido todos igual, incluidos los editores, que en las notas se ve claramente que te hacen notas indicándote qué es lo que va pasando en esta discusión. Nadie tiene dudas sobre lo que significa este texto, incluido el mal llamado profesor Rayo, que tampoco tiene dudas. Lo que pasa es que él sabe que este texto no dice eso, que este texto dice otra cosa y que yo y todos los que lo hemos leído lo estamos tergiversando de mala fe para defender a Marx, porque esto, contrariamente a lo que dice Ezcarius, no es una discusión sobre la influencia de la maquinaria en manos de los capitalistas. Escuchemos las sabias, las asombrosas, las malintencionadas, las mentirosas palabras del mal llamado profesor Rayo. Entonces, ¿por qué Gómez Crespo nos dice todo esto? ¿Qué duda pretende sembrar? Pues básicamente lo que intenta argumentar es que este texto es la transcripción de discusiones que tuvieron lugar dentro del Consejo General y que es una especie de resumen de las posturas de mucha gente y que por tanto al final las ideas que en él se contienen no sabemos realmente a qué miembro del Consejo General de la Internacional le corresponden. Pues debe ser que tengo malévolas intenciones, que tengo no se sabe qué propósitos para decir que este texto es una discusión sobre la influencia de las maquinarias en manos de los capitalistas, que es una transcripción que hace Ezcarius, abuela pluma, son notas para él mismo, de las discusiones que tuvieron lugar dentro del Consejo General Provisional de la Internacional. No sé por qué causa, por qué yo tengo que decir, por qué tengo que sostener algo tan ilógico después de haber visto la primera frase del texto, de que estos son notas de Ezcarius tomadas para sí mismo, en un cuaderno de trabajo con el que después elaborar los documentos, y en el que muchas veces las posturas, las opiniones que en él se contienen, no sabemos muchas veces de quién son, porque a veces Ezcarius te dice que esto lo dice uno o lo dice otro, pero otras veces no sabes si lo dice él mismo, quién lo dice, si lo dicen varios, si es el acuerdo, basta con leerlo. Y bueno, pues no sé qué malévolas intenciones tendré yo para decir que si Ezcarius dice que esto es a discusión, pues es de suponer que esto es una discusión en la que intervenía Marx y que no es un discurso de Marx ante una gran cantidad de gente. Y esto nuevamente es falso, es una completa invención de Santiago Gómez Crespo. Lo que Ezcarius transcribe no son discusiones, no son acuerdos, no son debates dentro del Consejo General de la Internacional. Lo que Ezcarius transcribe es el discurso, son las palabras que Marx articula dentro del Consejo General respecto a las consecuencias que tiene el uso de la maquinaria en el capitalismo. Ese texto no pretende ser otra cosa. Ese texto pretende ser una transcripción de las palabras de Marx. Vamos a ver otro discurso de Marx recogido por Ezcarius ante el Consejo General Provisional de la Internacional. Este otro discurso es un discurso de la semana anterior, es del 20 de julio. La verdad es que Marx era un auténtico machote. Es acojonante que se echaba todos los domingos por la tarde unos discursos de la leche. Y según el mal llamado, esto no son unas aportaciones, no son unas indicaciones, no es el registro de lo que Marx dijo acerca del derecho de herencia y otros muchos, que lo recogen los editores de las obras completas, porque aquí hay cosas que dijo Marx y que son las notas de Ezcarius, que Ezcarius quizá las entendería, nosotros en muchos casos no las entendemos. Pero en este supuesto registro de otro discurso de Marx, esta vez sobre el derecho de herencia, de una semana antes, del 20 de julio, dice Ezcarius, cosa curiosa: el ciudadano Marx inició la discusión sobre el asunto el derecho de herencia. Este dijo que el asunto había sido formulado por la Alianza de los Demócratas Socialistas de Ginebra y que el Consejo la había aceptado para su discusión.
qué discursos más raros echaba Marx. Yo no sé cómo alguien estaba allí para escucharle, porque iniciar un discurso ante un gran auditorio diciendo: el ciudadano Marx inició la discusión sobre el asunto el derecho de herencia. ¿Qué forma más rara hablaba Marx? ¿O de qué forma más rara le recoge Ezcarius? Este dijo que el asunto había sido formulado por la Alianza de los Demócratas Socialistas de Ginebra y que el Consejo la había aceptado para su discusión. Pero esto no es una discusión, esto no son discusiones del Consejo General Provisional de la Internacional. No, esto son discursos de Marx ante grandes auditorios. Y si tenemos alguna duda, escuchemos con atención al mal llamado profesor Rayo. Y así se titula el propio texto. Que a Gómez Crespo no le interese lo que aparece reflejado que dijo Marx en ese discurso no es un argumento para inventarse, porque se lo está inventando, que ese texto es una especie de resumen y de acuerdo de las conclusiones a las que se llegó en el Consejo General. Eso es rotundamente falso. Pues vamos a ver otro discurso de Marx, otro de esos extraños discursos de Marx. Y este discurso de Marx es un discurso sobre la política del gobierno británico con respecto a los encarcelados irlandeses o los presos irlandeses, que es del 16 de noviembre del 69. Y empieza Marx con esa extraña manía que tiene al empezar sus discursos y dice: el ciudadano Marx abrió el debate sobre la actitud del gobierno británico acerca del problema irlandés. El ciudadano Marx abrió el debate. ¿Qué debate? El debate sobre la política del gobierno británico con respecto a los presos irlandeses. Ese es el debate que abre Marx. Marx debía hacer unos discursos muy extraños, porque es que echaba discurso todos, absolutamente todos los domingos por la tarde. De luego hay que joderse las ganas que tenía, pero sobre todo hay que ver los que iban a escucharle, que también debían ser unos masocas de la leche. Y sobre todo yo creo que el mal llamado profesor Rayo debería hablar con Ezcarius, porque Ezcarius no se ha enterado. Ezcarius está más perdido que un pulpo en un garaje. Debería ir el mal llamado profesor Rayo y decirle: Ezcarius, que lo estás escribiendo mal, que estos son discursos de Marx y tú parece ahí que esto es un debate sobre la cuestión irlandesa. Esto no es un debate sobre la cuestión irlandesa en la que hablan todos los miembros del Consejo General. No, es que todos los miembros del Consejo General, que como hemos visto en las ilustraciones, el Consejo General debía tener, no que sé, una cantidad ingente de representantes, no uno por país, sino debe ser uno por persona, o yo que sé, aquello era gigantesco y eran unos masocas de la leche todos los domingos por la tarde aguantando a Marx. Yo creo que el mal llamado profesor Rayo debería hablar con Ezcarius, porque Ezcarius nos está llevando a la confusión. Ezcarius no se entera de nada. Ezcarius debería darse cuenta de que esto que él escribe son discursos de Marx y no discusiones en el Consejo General Provisional de la Internacional. A ver si Ezcarius no nos mete en estos errores, a ver si Ezcarius nos deja las cosas claras y no nos confunde. Menos mal que ha venido el mal llamado profesor Rayo a sacarnos de los errores de las anotaciones de Ezcarius, de los errores de las anotaciones de los editores de estas obras completas, que en todas sus notas y en todas partes entienden que estos son reuniones, y del error general de la humanidad, que hasta ahora no se había dado cuenta de lo que verdaderamente significan estos textos y esos títulos. Aquí el principal problema está en que el gilipollas del Ezcarius no se entera de nada, toma mal las notas y nos lleva al error, porque es que el Ezcarius no transcribe correctamente lo que allí pasó, que es lo que nos ha explicado el mal llamado profesor Rayo, que es el que nos ha dicho la verdad. Y Ezcarius, o bien porque es un zotes, o bien para defender a Marx, para que no se note que Marx está defendiendo el trabajo infantil, continuamente realiza alteraciones y tergiversaciones, y nos hace creer que eso son reuniones en vez de discursos de Marx, como queda claramente con la extraña traducción del mal llamado profesor Rayo de los títulos, que a ver si aprendes inglés. Y así, por ejemplo, vemos que el desastre del Ezcarius nos pone frases que nos llevan al error, o que es que él las pone ya
con mala fe para defender a Marx y que no se sepa que defiende el trabajo infantil, y dice cosas tan erróneas como estas. Dice, leo solo las traducciones al castellano: la discusión se centró principalmente en las directivas del Consejo General Provisional para los delegados. Punto cuarto, discusión de las dudas sobre el programa. Se terminó la reunión aprobándose una resolución para que se comience la próxima reunión con el debate de las dudas sobre el programa. Claro, es que si Escarius lo pone mal, pues no lo podemos entender bien. O dice Escarius de forma lamentable: al comienzo de los debates se produjo una acalorada discusión sobre el derecho a participar en el Congreso. Es que claro, Escarius no es claro, y sobre todo adultera para defender a Marx, y que no se dé cuenta uno de que defiende el trabajo infantil y hace todo lo posible para decir que esto es una discusión sobre las directivas del Consejo General Provisional para los delegados, o que esto es una discusión sobre las dudas del programa, o que hay una reunión en la que se aprueba que en la próxima reunión se empezará o se seguirá con el debate, o que al comienzo de los debates se produjo una acalorada discusión, etcétera. Si es que aquí el problema es Escarius. Si Escarius entendiera bien esto, si Escarius supiera lo que verdaderamente ha pasado, si Escarius antes de haber escrito sus notas hubiese hablado con el mal llamado profesor Rayo para que le ayudara y le guiara, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Haber hablado con alguien que entiende más de marxismo que él y que le podía haber dicho ahí lo que verdaderamente pone, pues Escarius no habría puesto este montón de barbaridades y de tergiversaciones de lo que allí verdaderamente sucedió. Porque allí lo que sucedía es que Marx, que era un machote, todos los domingos por la tarde se echaba unos discursos de la hostia y había unas multitudes tremendas que le escuchaban, mientras que Escarius, de forma absolutamente errónea, sin enterarse de nada, nos hace creer que esto era una reunión de un pequeño grupo de personas alrededor de una mesa, y que esto se ha puesto en las obras completas de Marx y de Engels porque hay cosas en las que se ve que efectivamente Escarius está diciendo que eso es lo que dijo Marx. La verdad es que a Escarius habría que darle un par de hostias, porque la verdad, el error al que nos ha llevado durante más de siglo y medio con sus lamentabilísimas notas de su cuaderno de trabajo, no, perdón, no es el cuaderno de trabajo, que el mal llamado le explica a Escarius que ese no es su cuaderno de trabajo, esas son las actas generales, son las actas del Consejo General, ese es el libro de actas del Consejo General que no sabíamos que existía, pensábamos que esto era como el Escarius lo escribe todo tan mal, ahí tan mal, pensábamos que eran las notas personales de Escarius ahí tomadas a vuela pluma de cualquier forma, pero no, el mal llamado nos ha demostrado que Escarius miente, que miente para defender a Marx y que no se sepa que defiende el trabajo infantil, para que parezca que eso no son discursos de Marx ante grandes auditorios, y para que parezca que son reuniones del Consejo General Provisional de la Internacional. Escarius es un canalla y un mentiroso, y al final el mal llamado profesor Rayo ha desvelado todas sus mentiras. El problema es que el canalla y el mentiroso de Escarius miente más que habla para defender a Marx, y que no nos demos cuenta de que Marx defiende el trabajo infantil en estos discursos. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro discurso en el que el canalla de Escarius nos intenta equivocar. Este es un discurso que echa ante el Congreso General de la Internacional sobre la reducción de la jornada de trabajo. Y va el canalla de Escarius, el mentiroso de Escarius, y para hacernos creer que esto no es un discurso, empieza diciendo: el ciudadano Marx no se podía poner de acuerdo con el ciudadano Miller en que parece que el ciudadano Marx y el ciudadano Miller están discutiendo entre ellos, pero eso sabemos que no es cierto, y sabemos que no es cierto porque afortunadamente el mal llamado profesor Rayo nos ha informado de que estas no son discusiones, por ejemplo, entre Marx y Miller, que muchas veces cuando lees este texto no sabes si se habla Marx, se habla Miller, se habla otro. No, esto es un discurso de Marx ante el Congreso General de la Internacional, no sé si en Ginebra o en Bruselas o donde, creo que no nos lo aclara, pero desde luego lo que sí que está quedando claro es que Escarius es un mentiroso. El mal llamado profesor Rayos ha demostrado que Escarius, como marxista que es y como era de esperar, es un mentiroso.
Tenemos otra mentira de Escarius. Aquí tenemos otra mentira de Escarius, aquí tenemos otra mentira de Escarius, porque es que Escarius miente más que habla. No hay discurso de Marx en el que el tío no mienta para intentar ocultarnos que Marx defendió el trabajo infantil. Y en este caso aquí tenemos un discurso de Marx sobre la propiedad de la tierra. Este es del 6 de julio del 69. Y en este discurso Escarius, intentando ocultar la verdad, intentando justificar a Marx, empieza el discurso diciendo: el ciudadano Marx opinó que Milner no había entendido muy bien la naturaleza de la controversia. Debe ser que no había una discusión entre Marx y Milner, sino que Marx ha hecho un discurso hablando del asunto. Pero aquí vemos otra vez más cómo Escarius, el muy sinvergüenza, intenta de alguna vez retorcer las cosas, escribir las cosas para que parezca que estos no son exactamente discursos de Marx, sino que esto es algún tipo de discusión en la que no se sabe bien quiénes habla, si habla uno, si habla otro, si es él, qué es lo que anota. Y entonces, claro, afortunadamente el mal llamado profesor Rayo ha desvelado que Escarius es un cochino mentiroso y que él dice la verdad, y que en estos discursos, estos extraños discursos de Marx, Marx defiende, entre otras cosas, el trabajo infantil. Pero la cosa no se queda aquí. Todavía Escarius tiene cara dura para seguir mintiendo, como veremos en el próximo texto. Y aquí tenemos otro texto más en el que Escarius, el muy canalla, para defender a Marx, para ocultar lo que verdaderamente Marx dice, vuelve a mentir. Este es otro discurso de Marx. Este es un discurso con respecto a la política del gobierno británico con los presos irlandeses. Desde luego el auditorio de Marx debía ser masoca, porque ya este discurso es del 23 y del 30 de noviembre del 69, y este mismo mes ya ha echado otro más sobre el mismo asunto, ya van 3 sobre el asunto. Pues nada, Marx inagotable, una y otra vez echa discursos sobre el asunto. El problema es que Escarius nos engaña, nos lo tapa, intenta hacernos creer que esto no es un discurso de Marx, porque dice Escarius, cit, punto, o sea, citizen Marx, punto, citizen Marx, citizen, punto, Marx, punto. Y ahí se acaba, o dicho en otras palabras, está reducido. Primero habló el ciudadano Marx, y Escarius no nos dice nada, absolutamente nada del discurso del ciudadano Marx. Supongo que después, posteriormente, luego ya en el turno de preguntas, aclaraciones y ampliaciones, dice cit. Modersit, o sea, el ciudadano Modersit habló. O sea, ¿ante qué estamos? Pues estamos verdaderamente, si lo analizamos, ante un debate. Primero habló el ciudadano Marx. Escarius no nos dice qué dijo Marx, porque son notas para sí, él sabría lo que dijo Marx, conocería, no lo consideraría interesante. Y luego habla otro, Modersit, o Modersit debe de pronunciarse, que debe ser posiblemente el representante irlandés. Y el representante irlandés es muy curioso, dice, has given a history of Gladstone, o sea, ha dado una historia de Gladstone. Vemos aquí claramente que Escarius escribe para sí mismo, escribe de forma muy sucinta, escribe para entenderse él y con eso le vale. ¿Qué es eso de que ha dado una historia de Gladstone? Ha escrito una historia de esta localidad, se ha traído unos cuantos ejemplares y ha tenido la amabilidad de entregar un ejemplar a cada miembro de la internacional que está interesada en conocer la historia de esta población, suponemos que, no sé si irlandesa o británica o de dónde. No, aquí vemos claramente que Escarius, en estas notas que son interesantísimas, que son un documento histórico maravilloso, es una suerte que este cuaderno no se haya perdido, porque gracias a él podemos entender muchísimas cosas que pasaron en el interior de la Primera Internacional, pues escribe de una forma absolutamente sucinta. ¿Qué significa ha dado una historia de Gladstone? Si no estás en el contexto, si no entiendes lo que está sucediendo, no lo entiendes. Están los presos irlandeses y Gladstone es el primer ministro británico. O sea, aquí lo que está diciendo
Ezcarius es Mottersit, o como se lea esto, o como se llama este señor, este ciudadano, dice, ha hecho un discurso, ha hecho una intervención, ha realizado una aportación en los que nos ha indicado a lo largo del tiempo cuál ha sido la actuación y qué es lo que ha ido haciendo el gobierno del primer ministro Gladstone. Gladstone es el primer ministro y él nos da una historia, nos relata lo que ha ido haciendo este primer ministro. ¿Y esto para qué es? Para empezar la discusión sobre la política del gobierno británico con respecto a los presos irlandeses. Pero esto sabemos que es falso. Esto es falso porque, como muy bien nos diría el mal llamado profesor Rayo, esto es un discurso de Marx al respecto. Y el Gladstone el Mottersit pues no sé a qué viene a cuento. Posiblemente es una invención del canalla, del sinvergüenza, del embaucador, del ocultador de Ezcarius, que no quiere que nos enteremos de que Marx estaba a favor del trabajo infantil y posiblemente de otras cosas parecidas. Pero no se preocupen, que todavía hay más textos, hay muchos más textos en los que el sinvergüenza de Ezcarius escribe lo que quiere y no lo que debe, porque lo que debe escribir es la verdad que, gracias a Dios, nos la ha revelado el mal llamado profesor Rayo. Y aquí tenemos otro texto mentiroso de Ezcarius. Este texto es del discurso que echó Marx sobre la condición o la situación de los mineros y de los campos carboníferos, creo que se podría traducir, de Sajonia. Y Ezcarius, para hacernos creer que esto no es un discurso de Marx, comienza el texto justo después del título que han puesto los editores de las obras completas, nos dice lo siguiente. El secretario alemán leyó un informe sobre la situación de los mineros en el reino de Sajonia. Hombre, esto no es creíble. O sea, por favor, Ezcarius, no nos engañes. Ezcarius, que es que no somos tontos. Si estos son discursos de Marx, ¿qué coños hace un tío leyendo un informe de los mineros estos antes de que Marx eche su discurso? Y luego encima no le dejan a Marx echar el discurso porque se ponen todos a discutir. Pero sabemos que eso no fue así. Sabemos que esto es otro más de los inacabables discursos de Marx ante el Congreso General de la Internacional. Pero es que Ezcarius miente, miente y miente. Y vamos a seguir sacándole mentiras. Veamos la siguiente. Y en este otro texto podemos ver otra mentira de Ezcarius. Es que este hombre miente más que escribe. O sea, este hombre es que, si no fuera por el mal llamado profesor Rayo, nos habría dejado una idea completamente errónea de todos estos discursos de Marx. Porque en fíjense ustedes lo que hace. Dice que este es un discurso sobre los éxitos de la Internacional en Alemania y en Francia. Y entonces, en este discurso, dice Ezcarius que todo se comienza porque una carta de Alemania nos comunica que el Sindicato de Trabajadores de los Estados del Sur de Alemania va a celebrar su congreso en Nuremberg en la primera semana de septiembre. O dicho en otras palabras, coincide con el congreso de la Internacional. Y entonces Ezcarius, para hacernos creer que estos no son discursos de Marx, sino que estos son simplemente reuniones de las que él toma nota para sí mismo, nos dice que aquí no parece haber discurso de Marx, que es que Marx llega y no habla, sino que alguien habla y expone que hay una carta en la que dice que tienen un problema de fechas con otro congreso. Y en 4 líneas nos finiquita rápidamente las discusiones sobre el asunto, no sabemos qué se decide ni nada. Y luego pasa, que esto es inadmisible, en estos cuadernos, en estas actas de la Internacional, empieza a decir en 5 líneas, porque ocupa 5 líneas, que hay un nuevo periódico en Francia, que es muy interesante, que lo ha estado leyendo y que les ha hecho y que habla muy bien de la Internacional. Y luego ya para colmo, porque el tío es un chapuzas, que te cagas, es un chapuzas, y no se le ocurre otra barbaridad que hacer lo siguiente. Como le gusta mucho este periódico francés, se coge su libro de actas de la Internacional, que no es un libro de notas propias del mismo, debe ser que lo usa
de forma absolutamente inadecuada, improcedente, inadmisible, como si esto fuese su cuaderno personal. Y entonces se coge el periódico y en francés, no en inglés, en francés se escribe un párrafo que le ha gustado mucho de este periódico francés en el que habla bien de la Internacional, y el párrafo que él se escribe en francés es más grande que los otros dos anteriores. Y ahí se acaba este discurso de Marx, este extraño discurso de Marx que trata, primero, de que hay un problema de fechas con los de congresos, segundo, que hay un nuevo periódico en Francia, y lo más importante de todo, Scarius, en vez de decirnos qué es lo que ha dicho Marx en este discurso, porque es que este discurso no tenemos ni idea de lo que ha dicho Marx. O sea, te lees lo que ha escrito Scarius y dices, Scarius, por favor, habla con el mal llamado y que te enseñe a redactar y a hacer bien todas las cosas. No, pues nada, Scarius se entusiasma y lo que hace es que, como no hay fotocopiadoras, engancha el libro de actas de la Internacional, que está en inglés, y se copia un párrafo enorme de un periódico francés que le ha gustado mucho porque habla muy bien de la Internacional, de lo que tiene que hacer, de cómo se ve esta en Francia, de sus objetivos, etcétera. Bueno, la verdad es que afortunadamente tenemos la ciencia infusa del mal llamado profesor Rayo. Si no fuese sido por la ciencia infusa del mal llamado profesor Rayo, Scarius nos habría contado un rollo, una historia totalmente falsa. Afortunadamente, estos son los discursos de Marx ante la Internacional, ante el Congreso General de la Internacional, que se echaba uno prácticamente cada domingo durante 2 años. Y si lo dijo el mal llamado profesor Rayo, no es cosa de contradecirle. Punto y pelota. Estos son los discursos de Marx ante el Congreso de la Internacional, y el Scarius ha quedado como un cochino mentiroso. El mal llamado profesor Rayo ha demostrado que miente más que escribe. Pero volvamos a ese texto en el que, según el mal llamado profesor Rayo, tenemos un discurso de Marx en el que Marx defiende el trabajo infantil, que ni es un discurso, ni es de Marx, ni se defiende ahí el trabajo infantil, ni nadie defiende el trabajo infantil. O por lo menos esto era lo que pensábamos hasta que el mal llamado profesor Rayo nos ha dicho que Scarius es un mentiroso. Pero vamos a analizar, vamos a ver de nuevo el texto para ver de qué forma tan rastrera y tan vil miente. Y miente con intención de engañar, miente de mala fe intentando engañar, sin lugar a dudas. Y lo voy a demostrar una vez más, porque es que para mentir, hombre, mal llamado para mentir, hay que mentir mejor. Es que si mientes de esta forma tan burda que vamos a ver, es que te van a pillar siempre. Vamos a ver el texto en cuestión. El texto empieza, todavía no hemos llegado a esa parte en la que se supone que se defiende el trabajo infantil. El texto empieza con esas mayúsculas en la cual se indica lo siguiente: que hay un registro de las indicaciones, de las aportaciones y de las indicaciones de Marx, búsquelas cada cual en el follón de las notas que va tomando Scarius para él mismo, y que esto trata acerca de las consecuencias del uso de la maquinaria bajo el capitalismo, tomadas de unas notas de Scarius en una reunión del Consejo General Provisional de la Internacional, 28 de julio del 1868. Y la siguiente frase, esto es importantísimo, dice que esto no es un discurso de Marx, que esto es una discusión de un pequeño grupo de personas. Discussion of the proposition, the influence of the machinery in the hands of capitalists, that happened by citizen Marx. He said what? Bueno, pues esto es lo que aquí pone. Si ustedes tienen un pantallón bien grande, si ustedes acercan la nariz y si se tiene una vista de águila, van a ver ustedes algo interesantísimo. Si no lo ven, no se preocupen, que luego yo se lo explico. Y así se titula el propio texto. Posiblemente no han conseguido ver nada. Incluso parando la imagen posiblemente no habrán conseguido ver nada, pero inténtenlo con este, porque con este está un poquito más claro. No se preocupen, porque al final, si no lo ven, yo se lo voy a explicar claramente. Registro del discurso de Marx sobre las consecuencias de usar maquinaria bajo el capitalismo. Les pongo ampliada
el primer vídeo. Les voy a poner ampliado el primer vídeo, que ahí quizá ya empiecen a ver lo mal que miente el mal llamado. Y así se titula el propio texto. Quizá puedan verlo con el segundo ampliado, que es un poquito más largo, y si no pueden, no se preocupen, que enseguida yo se lo explico. El título de este texto tiene una nota a pie de página, nota 447. Mal llamado, a ver si aprendes a mentir con un poco más de picardía, porque es que de esta forma te van a pillar siempre. Siempre va a haber un cabronazo marxista como yo que les va a decir a los demás la verdad. Y la verdad es que en el texto de Ezcarius lo que pone es lo siguiente. Vamos a volver a verlo. Primero tienes el título, aportaciones de Marx a una discusión. Y luego dice, la discusión de la proposición, the discussion of the proposition, the influence of the machinery in the hands of capitalists, was opened by citizen Marx, said what? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos en ese vídeo que tú has pasado rápidamente para que no se vea? Con una letraja inmunda para que no se vea. Además se ve que has disminuido la imagen para que no se vea, que la has puesto en grisáceo para que no se vea. Pero claro, llego yo y te lo veo. ¿Y qué es lo que pone en ese vídeo? Pues vamos a verlo paralizado y vamos a verlo en grande. ¿Y qué pone en el primero de los vídeos? Pues en el primero de los vídeos lo que podemos ver es que debajo del título, si lo ampliamos, vemos claramente que ahí pone que es una discusión sobre la proposición la influencia de la maquinaria en manos de los capitalistas, que fue abierta por el ciudadano Marx y que este ciudadano dijo lo siguiente. Ahí está clarísimo que mientes para engañar, que mientes de mala fe. Cualquiera que lo pueda ver la imagen, ahora ya sí que está paralizada y que se puede ver claramente, ya no va corriendo como tú la has puesto, puede ver que tú sabes perfectamente que esto es una discusión. Y es una discusión porque lo primero que dice Ezcarius en el texto, en este texto en el que luego veremos qué extraña defensa del trabajo infantil se produce, que aunque se produjera, no es de Marx, que no se produce, pues aquí podemos ver clarísimamente que estás mintiendo de mala fe y con intención de engañar, que tú sabes perfectamente que esto es una discusión porque es que lo tienes delante, lo tienes exactamente delante y es que además hasta aparece en este vídeo que acabamos de ver. Pero es que si nos vamos al segundo de los vídeos, a estos vídeos en los que pasa rapidísimamente, para que no se note que está mintiendo, pero claro, viene un cabronazo marxista como yo, los mira detenidamente y demuestra que está mintiendo de mala fe y con intención de engañar sin lugar a dudas. Porque si nos vamos al segundo de los vídeos y paralizamos la imagen, tenemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos exactamente lo mismo. En este vídeo se ve arriba el título y debajo otra vez aparece que esto es una discusión sobre la influencia de la maquinaria en manos de los capitalistas, que esto no es un discurso de Marx, estas son aportaciones que hizo Marx. Sabemos que aquí hay cosas de Marx y por eso en el apéndice de las obras completas de Marx y de Engels, en el apéndice ponemos esto porque a alguien le puede interesar. A veces está claro que habla Marx, porque dice Ezcarius, el ciudadano Marx dijo tal cosa y el ciudadano tal le respondió, etc. Otras veces no sabemos si habla Marx, si no habla Marx, pero bueno, es un texto desde el punto de vista de las fuentes históricas interesantísimo y por eso aparece aquí, pero esto evidentemente no es un discurso de Marx y la demostración de que no es un discurso de Marx es que en tu misma pantalla, por mucho que quieras mentir, se te encuentra la mentira, porque aquí pone que esto es una discusión que tuvieron allí en el Consejo General de la Internacional. Esto es simple y llanamente una discusión, a ver si aprendes a mentir mejor. Esto, por mucho que te empeñes, estás
mintiendo, estás mintiendo con intención de engañar, estás mintiendo de mala fe, estás mintiendo como una rata, como una cucaracha. Y es que al final no se puede engañar siempre a todo el mundo, porque viene alguien y te saca las mentiras y se las muestra a los demás, y les demuestra que eres un mentiroso y que mientes con intención de engañar, que esto no es ningún discurso, que esto son unas discusiones. Entonces, ¿por qué Gómez Crespo nos dice todo esto? ¿Qué duda pretende sembrar? Pues básicamente lo que intenta argumentar es que este texto es la transcripción de discusiones que tuvieron lugar dentro del Consejo General y que es una especie de resumen de las posturas de mucha gente y que por tanto al final las ideas que en él se contienen no sabemos realmente a qué miembro del Consejo General de la Internacional le corresponden. Pues ya pueden ustedes ver la catadura moral del sujeto en cuestión, su bajísima ralea, su bajísimo nivel moral, si es que tiene alguno. Un sujeto que para mentir se coge los textos de Ezcarius, no de Marx, de Ezcarius, y los traduce como le da la gana, los tergiversa como le da la gana, y para que no se note, o intentando que no se note, que está mintiendo, que está traduciendo lo que le da la gana, los pone en pantalla haciendo que los traduce en una letra minúscula, que con toda facilidad la podría poner más grande, difuminada, grisácea, total, que no se puede leer. Pero al final llego yo, que soy un cabronazo, y le demuestro que está mintiendo y sabiendo que miente, porque ha tenido que leer el texto de Ezcarius, y con leer la primera línea, con leer las primeras palabras, se ve claramente que ahí dice que Marx abre la discusión with a speech, con una intervención, con unas opiniones. Pero es que esto no lo hace solo con el texto de Ezcarius. Cuando vemos la nota 447 vamos a ver que hace exactamente lo mismo. Si ustedes no son capaces de verlo, si ustedes no tienen un pantallón enorme en su casa, si no tienen muy buena vista, si no quieren pegar la nariz a la pantalla, no se preocupen, porque ahora yo les voy a demostrar que con la nota 447, que según él demuestra claramente que este es un texto de Marx, hace exactamente lo mismo. Traduce lo que le da la gana y pone una letraja inmunda intentando que no se vea. Vamos a ver cómo hace ambas cosas. Coge el texto de Ezcarius y lo pasa deprisa, corriendo, que no se note, que nadie pueda leer que eso es una discusión, y va a hacer algo bastante parecido con la nota de los editores. Bueno, si os fijáis, el título de este texto tiene una nota a pie de página, nota 447. Pues bien, si vamos a la nota 447, podremos leer lo siguiente. Marx dio este discurso sobre las consecuencias de usar maquinaria bajo el capitalismo durante la reunión del Consejo General de la Primera Internacional el 28 de julio de 1868, cuando se estaba preparando el Congreso de Bruselas. Pues vamos a ver lo que verdaderamente dice la nota 447, la nota 447 de los editores de las obras completas en 50 tomos de Marx y Engels en inglés. Arriba tenemos la transcripción literal en inglés, y abajo tenemos la traducción de esta nota 447. ¿Y qué dice? Que Marx delivered his speech, o sea, aportó, emitió, dio su speech, sus opiniones, sus aportaciones, hizo un hablamiento, echó unos hablamientos hablando, indicando lo que él pensaba, de la misma forma que lo hicieron todos delivered their speech. Todos dieron, o muchos de ellos dieron sus opiniones, y el primero en darla como presidente fue Marx. Entonces Marx emitió sus opiniones, y por eso lo hemos metido en las obras completas de Marx, en los apéndices, porque aquí hay cosas que son de Marx, otra cosa es saber qué es de Marx y qué no es de Marx. Pues aquí, en esta reunión, Marx dio sus opiniones sobre las consecuencias del uso de la maquinaria bajo el capitalismo en una reunión, no en un mitin, en una reunión del Consejo General, una reunión en la que había menos de 20 personas y estaban todos sentados en una mesa, el 28 de julio de 1868. ¿Y qué dice después? Que en esta reunión were discussed, fue discutido. ¿Qué se hizo en esta reunión? Se discutió
la programación, la agenda, el orden de día, la organización del Congreso de Bruselas. Y en esa discusión no se estuvo tratando cómo se iba a integrar en el Congreso de Bruselas el problema de las consecuencias del uso de la maquinaria. Pero aquí el mal llamado hace la traducción que le da la gana y no hay discusión. Hay una preparación del Congreso de Bruselas. No hay discusión. La discusión se lo come, y para que no se note que está mintiendo de forma asquerosa e indignante, pone una letraja inmunda. Pero aquí lo que pone, cuando lo entendemos y lo traducimos, es que hay una discusión. Were discussed. Pero aquí lo que pone es que hubo una discusión. Were discussed. Y si lo traducimos, lo vuelvo a traducir, es que Marx aportó sus opiniones, emitió sus pensamientos, habló y dijo cosas al respecto, con lo que él pensaba sobre las consecuencias del uso de la maquinaria bajo el capitalismo, de la misma forma que lo hicieron otros, ¿no? En esta reunión del Consejo General, tal, y que aquí se discutió, se discutió la programación, la agenda, el orden del día del Congreso de Bruselas. E importantísimo, luego dice, ver la nota 8. En la nota 8 tiene usted mucha más información sobre el asunto. Pues vamos a ver la nota 8, esa nota 8 de la que se olvida totalmente el mal llamado. El mal llamado se coge esta nota, la pone ahí en una letraja inmunda e ilegible y lo pasa rápidamente haciendo la traducción que le da la gana y diciendo que la discusión es una preparación. Pero llego yo, que soy un cabronazo marxista, y le saco las mentiras. Como ustedes no tendrán pantallón o no lo habrán visto, les voy a poner en grande para que vean con qué cara dura, con qué rostro de cemento miente y hace la traducción que le da la gana para decir que Marx dice lo que no dice en un texto que ni siquiera es de Marx. Bueno, si os fijáis, el título de este texto tiene una nota a pie de página, nota 447. Pues bien, si vamos a la nota 447, podremos leer lo siguiente. Marx dio este discurso sobre las consecuencias de usar maquinaria bajo el capitalismo durante la reunión del Consejo General de la Primera Internacional el 28 de julio de 1868, cuando se estaba preparando el Congreso de Bruselas. Por arte de Birlibir Roque, las discusiones se convierten en preparaciones. No se está discutiendo el Congreso de Bruselas, sino que se está preparando el Congreso de Bruselas. Mientes y mientes sabiendo que mientes, y mientes de mala fe con intención de engañar, porque hemos visto claramente que tú tienes el texto delante, que lo pones en letra pequeñaja, que lo pones en letra difusa, que lo pones en letra grisácea para que no se pueda ver, pero yo sí que lo veo. Y en esa nota 447 habla no de preparaciones, habla de discusiones para preparar el Congreso. Y dice que ese día 28 se discutieron estas cosas. Pero hay otra cosa importante, ahí nos dice: váyase usted a ver la nota número 8 de este mismo tomo, que en la nota número 8 de este mismo tomo tiene usted más información al respecto. Pues vámonos a ver la nota número 8 de este tomo 21. Y eso es lo que pone en el primer párrafo de la nota número 8 del tomo 21, que nos dice que lo miremos. Traduzco directo del inglés la primera frase, que dice: el asunto de la maquinaria y sus efectos bajo el capitalismo fue planteada por el Consejo General el 28 de enero de 1968 y debía incluirse en la programación del Congreso de Bruselas. El 28 de enero del 68, entiendo que son 6 meses antes, pues se toma el acuerdo de que en el Congreso de Bruselas llegará este asunto de la maquinaria y sus efectos bajo el capitalismo. Y empieza la preparación. ¿Y cómo se prepara? Pues previamente al Congreso, evidentemente, ¿no? Nos dice que initially, previamente al Congreso, it was discussed by the General Council. Fue discutida por el Consejo General. Previamente al Congreso, se discutió por el Congreso General en sus reuniones del 28 de julio y del 4 de agosto de 1868.
It was discussed by the General Council at its meeting of July 28 and August 4, 1868. O sea, fue discutida por el Consejo General, discutida en sus reuniones del 28 de julio, etc. Y la de reunión del 28 de julio es de la que ha sacado este texto para intentar demostrarnos que Marx defendió el trabajo infantil. Pero es que la siguiente frase tampoco nos permite ninguna duda al respecto. Dice que Marx inició la discusión. The discussion was opened by Marx. La discusión se abrió por Marx. Marx fue el primero en hablar, el primero que realizó su speech, dio sus opiniones, y es el que reinicia la discusión, presentando las ideas básicas desarrolladas por él mismo en el primer volumen del Capital, etc. De esta nota número 8 es que ya no puede quedar la más mínima duda, y es difícil creerse que él no buscara esta nota número 8. Ya la nota 447 dice claramente que esto era una discusión, pero aquí es que ya más claro no puede estar. It was discussed by the General Council. Fue discutido por el Consejo General at its meeting, en sus reuniones, of July 28. El día 28 de julio, día de este texto en el que nos intenta demostrar que Marx defendía el trabajo infantil, hubo una reunión del Consejo General en la que se discutió este asunto. Y la discusión fue abierta por Marx. Marx fue el primero en exponer sus opiniones en esta discusión. Se entiende que fueron primero exponiendo sus opiniones en sus speeches, en sus exposiciones, y luego ya empezaron a discutir a ver cómo lo arreglaban. Esto es más que evidente. No hay forma alguna de intentar decir que esto no fue una reunión. Es que es evidentísimo que esto no es un discurso de Marx. Esto es una reunión del Consejo General de la Internacional en la que Marx hablaba, y en la que hablaba Marx, y en la que hablaban otros. Y así se titula el propio texto. Que a Gómez Crespo no le interese lo que aparece reflejado que dijo Marx en ese discurso no es un argumento para inventarse, porque se lo está inventando, que ese texto es una especie de resumen y de acuerdo de las conclusiones a las que se llegó en el Consejo General. Eso es rotundamente falso. Este tío debe pensarse que es que el mundo está lleno de subnormales profundos o algo así, porque es que si no, no lo entiendo. O sea, debe pensar que los demás somos tontos hasta la saciedad e ignorantes hasta la saciedad, pero es que él mismo no ha visto alguna vez un acta. No ha visto alguna vez un acta y sabe qué forma tiene un acta. Un acta en la cual lo primero que se hace en el acta es indicar los puntos que se van a tratar en el día. Una vez que se han puesto los puntos que se van a tratar en el día, que jamás aparecen en esas supuestas actas de Carius, claro que no son actas, sino que son anotaciones de discursos, increíblemente. Luego se indican en cada punto las indicaciones, los argumentos, las intervenciones de cada uno de los presentes. Cómo ven ellos la situación y qué medidas hay que tomar. Y luego se anota las discusiones, las opiniones, las interacciones entre ellos, lo que se dicen unos a otros. Y por fin, si hay un acuerdo, se anota el acuerdo y se anota el resultado de la votación. Pero es que esta gente en su vida ha visto un acta, pero ya no digo de una empresa, porque estos no pisan empresa. O sea, estos economicistas, lo que es una empresa, yo creo que se lo deben imaginar. Yo creo que no han pisado empresa en su vida, no han hecho gestión empresarial en su vida. Estos viven de las universidades, cuando no del Estado, en universidades públicas, diciendo lo malo que es el Estado y cobrando de él. Pero bueno, esta gente por lo menos alguna vez habrá visto un acta de una comunidad de vecinos. No hablo ya de actas de empresa, que yo he hecho muchísimas actas de empresa, las he redactado, las he pasado, y además he hecho muchas actas también de asociaciones malas, subversivas, comunistas e inadecuadas. No, pero por lo menos esta gente no ha visto un acta de una comunidad de vecinos, de un condominio de vecinos, en donde se indica en el punto 3 que hay graves discusiones e insultos muy graves sobre el color en que se debe pintar la escalera, y que se pasa ya de los insultos a las agresiones físicas, donde unos se llaman verdistas y los otros azulistas, y no ve que en estos
actas, luego pone el resultado de las votaciones y que el segundo B votó por el verde. Pero es que esta gente no ha visto en su vida un acta. No se dan cuenta que un acta se toman notas en papeles. Una vez que se han tomado las notas, se ponen los puntos del orden del día, las indicaciones, los argumentos, las discusiones y en su caso los acuerdos. Y ese acta se pasa no al libro, sino que se pasa a la aprobación de la siguiente reunión. En esa aprobación se pueden hacer subsanaciones o no. Y si hay subsanaciones, se escribe con estas y si no, tal como estaba. Y entonces ya se escribe en el libro de actas, con buena letra. En el libro de actas no se escribe cualquier cosa, lo que le pasa a uno a la cabeza, que es lo que hace Ezcarius. Eso parece más bien que es su cuaderno personal. Pero hombre, ¿en qué cabeza cabe que en un libro de actas de la Internacional no hay indicaciones, no hay argumentos, no hay discusiones, no hay acuerdos, no hay votaciones? Hay transcripciones de los discursos de Marx. Una y otra vez Marx echa discursos y en las actas de la Asociación Internacional de los Trabajadores hay exclusivamente discursos de Marx. Esta gente debe pensar que somos subnormales profundos. Hombre, es que cualquiera que vea cualquiera de esos speech de Marx se da cuenta, ni son actas ni son discursos. Hombre, es que deben pensar que somos todos subnormales profundos. Este texto no es ningún discurso de Marx, ni son ningunas actas de la Primera Internacional. Este texto son las notas que en un cuaderno personal toma Ezcarius para luego poder ayudar a Marx en la preparación de los documentos de la Primera Internacional con los acuerdos que allí se toman. Y claro, es un documento perfecto para que gente mentirosa, como el mal llamado, de mala fe, nos intenten hacer creer que Marx dice lo que no dice. Porque claro, como es un texto escrito a vuela pluma, como es un texto escrito para uno mismo, como es un texto que no está escrito para ser publicado, no está escrito para que sea visto por otros, pues claro, es un texto fácilmente adulterable. Ya nos ha hecho algo parecido. De los dos textos que sí que son de Marx, la crítica al programa de Gotha tiene este mismo problema. Es un texto escrito, eso sí, por Marx, pero para sí mismo, no para ser publicado, y entonces es fácilmente adulterable diciendo que dice lo que no dice. Pues aquí con el texto de Ezcarius, que no de Marx, pasa algo parecido. Este es un texto que escribe Ezcarius para sí mismo y en consecuencia es muy sucinto y es perfecto para la adulteración y la mentira. Ya hemos visto que Ezcarius con frecuencia deja las cosas muy poco claras. Habíamos visto, por ejemplo, que nos decía en otro de esos supuestos discursos de Marx: Cit.Marx. Cit.Motorsit hat given a history of Gladstone. ¿Y esto qué significa? Citizen Marx, o sea que primero habló Marx, si no lo entiendes, si no estás en el contexto no lo vas a entender, y que después habló el ciudadano Motorsit, creo que se pronunciará, y que ha dado una historia de Gladstone, pero Gladstone es el primer ministro. Entonces lo que nos ha hecho ha sido, desde el momento en que Gladstone es primer ministro, nos ha explicado cronológicamente todo lo que ha hecho su gobierno, los comunicados de su gobierno, la actitud de su gobierno hacia la cuestión irlandesa y los presos irlandeses. Si no estás en contexto, no entiendes lo que ha escrito Ezcarius. Y con mucha frecuencia pues no sabemos quién habla, porque Ezcarius anota, no sabemos si es Marx, si es otro, si es él, si son varios, si es un acuerdo, no lo sabemos. Y muchas veces es que no sabemos ni qué anota. Nosotros vemos que Ezcarius ha anotado algo y dice, ¿y esto qué significará? No es fácil de entender. No obstante, este cuaderno de notas de Ezcarius tiene un valor histórico enorme, porque es la historia de la lucha de los obreros por su emancipación ya desde los primeros momentos de la aparición de la clase obrera en el siglo XIX. Y claro, es perfecto para que todo tipo de canallas, economicistas y mentirosos se inventen lo que les dé la gana e indiquen que este texto dice lo que a ellos les da la gana. Bueno, pues vamos a ver el texto en cuestión de esta reunión del 28 de julio de 1868, vamos a ver lo que dice Ezcarius y vamos a ver cómo el mal llamado profesor Rayo se agarra a un clavo ardiendo con tal de mentir, con tal de injuriar a Marx, con tal de insultar a Marx y hacerle decir lo que Marx nunca dijo. Pues por fin vamos a ver el texto
en cuestión, y el texto en cuestión es este que aquí vemos. Y en este texto dice lo siguiente, voy traduciendo el inglés, arriba está en inglés, abajo en castellano, para ir más deprisa, directamente lo comunico todo en castellano. Otra consecuencia del uso de la maquinaria fue obligar a mujeres y niños a entrar en la fábrica. Vale. Así, la mujer se ha convertido, en un agente activo en nuestra producción social. Vale. Tercera frase. Anteriormente, el trabajo femenino e infantil se llevaba a cabo dentro del círculo familiar. De acuerdo. Siguiente frase, cuarta. No digo que sea erróneo que las mujeres y los niños participen en nuestra producción social. Y última frase de este párrafo, que es la que se supone que demuestra que Marx estaba a favor del trabajo infantil. Escribe Ezcarius: creo que todos los niños mayores de 9 años deberían ser empleados en el trabajo productivo una parte de su tiempo, pero la forma en que se les hace trabajar en las circunstancias existentes es abominable. A partir de aquí ya nada se vuelve a hablar del trabajo infantil, ni nada se vuelve a hablar sobre los niños en todo el texto del día 28 de julio. O sea, lo que dice Ezcarius es: I think every child about the age of 9 ought to be employed at productive labor in a portion of its time. Eso es todo lo que dice. Creo que todos los niños mayores de 9 años deberían ser empleados en el trabajo productivo una parte de su tiempo. Ya está. Con esa frase ya ha demostrado el mal llamado profesor Rayo que Marx estaba a favor del trabajo infantil. Pero vamos a ver, deben pensar que somos subnormales profundos. Imaginémonos que alguien, ya no el presidente de la Asociación Internacional de los Trabajadores, alguien en la Asociación Internacional de los Trabajadores dice que él opina que está a favor del trabajo infantil. Es que esa persona se tiene que ir de la asociación, y encima lo dice delante de toda la dirección. Pero ¿alguien se puede creer que el presidente de la Asociación Internacional de los Trabajadores va a decir: yo estoy totalmente a favor de que todos los niños trabajen a partir de los 9 años, porque yo estoy a favor del trabajo infantil? Y allí no pasa nada, todos dicen: ah, bueno, pues está Marx, es que está a favor del trabajo infantil, venga, que siga con su discurso. Es que si Marx dice eso, ese día ya no termina como presidente de la Asociación Internacional de los Trabajadores, es depuesto como presidente inmediatamente. Sería el único en toda la asociación que dice esa barbaridad. Evidentemente no puede decir eso, no puede decir ahí que Marx que está a favor del trabajo infantil, porque si estuviera a favor del trabajo infantil, si lo dice es que inmediatamente le destituyen. Pero estos economicistas, estos mentirosos, este mal llamado profesor Rayo, se agarra a este texto de Ezcarius para demostrarnos por esta frase, que es una frase que escribe Ezcarius de prisa o a la pluma, que Marx estaba a favor del trabajo infantil. Ya hemos visto que Ezcarius pues, es difícil de entender, y ahora vamos a explicar por qué ese texto no significa eso, y vamos a ver lo que verdaderamente significa ese texto, porque para entender ese texto hay que entenderlo dentro del contexto, igual que lo de Gladstone parece no tener ningún significado y dentro de contexto lo entiendes. Este texto sobre trabajo infantil, si lo entiendes dentro del contexto y de lo que está pasando en la Asociación Internacional de los Trabajadores, es muy fácil de entender, y en modo alguno está defendiendo Marx o quien sea, porque no sabemos esto quién lo dice, el trabajo infantil. Uno de los objetivos de la Asociación Internacional de los Trabajadores es unificar todas las luchas del proletariado en todo el mundo, en todos los distintos países y en todas las distintas regiones del mundo desarrollado. Y para ello da unas directivas intentando que en todos los lugares del mundo estas luchas estén encaminadas en la misma dirección. No obstante, nadie que pertenezca, ninguna asociación o persona que pertenezca a la Asociación Internacional de los Trabajadores está obligada a seguir estas directivas. Son unas directivas totalmente potestativas para aquel que quiera seguirlas. Y si tú estás en contra, pues no pasa
nada. Entonces, al intentar dar estas directivas internacionales para la defensa de los niños, para la regulación del trabajo infantil, para la regulación de la educación, se van a encontrar con muchos problemas. Porque aunque están todos de acuerdo en que los niños deben empezar a ir al colegio muy temprano, hacia los 2 años, y que no deben trabajar como muy pronto hasta pasada la adolescencia, van a tener muchas dificultades para conseguir ponerse de acuerdo en estas directivas, porque la Asociación Internacional de los Trabajadores necesita que haya unanimidad en sus acuerdos. Con un voto, con una sola abstención, el acuerdo ya no sale adelante. Y el primer problema que tienen es que la educación pública en el mundo es muy pobre y muy mala. Solo existe en Prusia, en algunos estados, condados, ciudades de Estados Unidos y en algunos cantones, ciudades de Suiza. Pero, por ejemplo, en Prusia, no nos pensemos que la educación pública gratuita era como es actualmente. Solo van los niños varones. Yo no sé si en algún lugar del mundo hay educación gratuita para las niñas, raro sería, desde luego si la hay es escasísima. Y solo van, si no recuerdo mal en aquel momento, de los 6 a los 9 años. Entonces, claro, si esta es la educación pública, pues empezamos mal. Pero es que, claro, se van a encontrar además con muchos problemas, porque los anarquistas se oponen totalmente a defender la educación pública, porque eso sería legitimar al Estado. Ellos están totalmente en contra del Estado y cualquier cosa que venga del Estado están en contra de ello. Por ello están totalmente en contra de una educación pública. Pues ya tenemos un problema. No hay forma de escolarizar a los niños y decir que acudan al colegio sin trabajar o trabajando solo parcialmente. Y luego además tenemos el problema de los prudonistas, que son bastante ácratas, vamos a decirlo así. No son anarquistas, digamos, extremadamente puros e insensatos, pero tienen unos componentes anarquistas, ácratas, muy fuertes. Y estos, además de también oponerse a legitimar al Estado, etcétera, indican que, vamos a ver, eso de gratuito no es cierto. Ese dinero tendrá que salir de algún sitio. Y si sale de algún sitio, saldrán unos impuestos. ¿Y esos impuestos quién los va a pagar? ¿Quién los va a pagar? Por la clase obrera. Si los hijos de la clase obrera van a ir a unas escuelas que no se les va a cobrar directamente a los proletarios, se les cobrará indirectamente. Y es mejor que no pase la escuela por manos del Estado, porque mejor será que se pague directamente y no que el Estado pueda hacer lo que le dé la gana. Y es que además no solo va a pasar por las manos del Estado, va a pasar también por las manos de la Iglesia, que se va a juntar a los Estados por lo menos en muchos lugares, con lo cual tampoco les gusta nada eso de la educación pública y gratuita, porque de gratuita no tiene nada, la vamos a pagar nosotros y se la vamos a pagar al Estado para que amaestre a los niños en la escuela. Y los lasallanos, que son muy fuertes en los países de lengua alemana, pues indican que la educación prusiana no les gusta nada, que están totalmente en contra de esta, que es una educación pensada para la guerra, pensada para que el día de mañana tú serás soldado, una educación de gris Prusia, militarista, cuartelera, y que tampoco están a favor. Pues menudo problema. Ya, pues si no vamos a poder sacar adelante la educación pública, pues a ver qué es lo que hacemos. Los lasallanos sí que están a favor de la educación pública, pero no de esta. Pues es un problema. No queda más remedio que los niños se paguen el colegio. Y esto es lo que están haciendo, por ejemplo, en los países más avanzados, en el Reino Unido, y no sé si en Francia y en Bélgica también, es posible que también. Entonces, en estos países, todo niño, o por lo menos en el Reino Unido, todo niño que trabaja, su empleador le tiene que pagar el colegio. Es obligatorio. Todo niño empleado, aunque trabaje 1 hora al día, tiene el empleador que pagarle el colegio. Y además hay un número máximo de horas de trabajo, según edades, para que los niños no lleguen al colegio absolutamente destrozados y sin ninguna capacidad de aprender, que es lo que pasó con las primeras leyes de regulación de la enseñanza y el trabajo infantil en el Reino Unido, que cuando los niños llegaban a la escuela decían los maestros que lo único que hacían era dormirse porque ya no podían ni sostener su alma. Entonces se piensa que lo mejor va a ser que los niños se paguen trabajando su propia enseñanza. Pero claro, esto es un problemón, porque los 9 años es muy tarde para empezar a ir al colegio y es muy pronto para empezar
a trabajar, pero al final es lo que se acuerda y es lo que ha anotado Escarius. Escarius lo que está diciendo es, yo creo que lo mejor va a ser que los niños, todos los niños, empiecen a ir a la escuela a los 9 años y que el empleador les tenga que pagar la escuela. ¿Y qué significa ese todos? Ese todos hay que entenderlo. Porque claro, se piensa que a lo mejor la internacional, aunque intenta unificar las luchas obreras, debería separar por países, porque hay países que no tienen ninguna legislación y otros países que ya tienen legislación. Entonces, claro, esto es un problema, porque habrá que poner una legislación que no esté por debajo de los países más avanzados, y los países que no tienen nada, pues a lo mejor es un escalón muy grande para empezar. O igual hay que diferenciar entre los niños del campo y los niños de la ciudad, porque los de la ciudad, por estar agrupados, tienen más facilidades, mientras que los niños del campo, por ejemplo, en Prusia, pues muchos niños en zonas rurales, en zonas agrarias, igual en Estados Unidos, igual en Suiza, que son los únicos lugares en los que hay, no pensemos que todos los niños están escolarizados, en modo alguno. O sea, están escolarizados principalmente los de las ciudades, entonces, o los grandes núcleos de población, donde hay población suficiente para tener una escuela. O habría que mirar el grado de desarrollo. A lo mejor en los países más desarrollados se puede subir más el nivel de edad a la que se empieza a trabajar, y en otros sitios menos desarrollados pues debía ser más baja. O también hay quien dice que a lo mejor pues hay que diferenciar por sexo. Entonces, por ejemplo, intentar defender a las niñas. Entonces, que los niños empiecen, por ejemplo, a los 9 y a las niñas a las 10. O los niños a los 8 y las niñas a los 9. A lo mejor habría que diferenciar por sexo. Y luego también hay quien dice, bueno, a lo mejor los niños deberían empezar a trabajar, aunque sea a los 6 años, por ejemplo, 1 hora al día, sin cobrar nada, pero que el empleador les pague el colegio, que no les pague nada en efectivo, sino que se lo pague simplemente el colegio, por ejemplo, de los 6 a los 9 años, trabajando 1 hora diaria. Hay un montón de opiniones, tienen muchas dificultades. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Escarius? Pues lo que está diciendo Escarius, o Marx, o otros, o varios, o a lo mejor es el preacuerdo que han acordado, porque ese día no se está acordando lo del trabajo infantil, pero parece ser que la discusión al final ha acabado ahí. Pues lo que está diciendo es que todos los niños mayores de 9 años deberían ser empleados en el trabajo productivo una parte de su tiempo. Evidentemente, si entendemos lo que se está discutiendo, es para que a partir de ese momento todos los niños de la clase obrera vayan a la escuela. Que habrá algunos otros que por vivir en Alemania, bueno, en Prusia más bien, en Estados Unidos o en Suiza, algunos de esos niños van a poder ir a la escuela antes de los 9 años, vale, pero lo que está diciendo Escarius, que luego es la decisión que se adopta, es que el corte hay que ponerlo en los 9 años, tenemos que conseguir que antes de los 9 años no trabajen, y tenemos que conseguir que a partir de los 9 años haya una reglamentación, que por ejemplo entre los 9 y los 12 solo trabajen 2 horas, y que todos los niños y adolescentes que trabajan tienen que ir a la escuela y que su empleador les tiene que pagar la escuela, que además esa es la resolución que al final se va a adoptar. Pues esto es lo que está diciendo Escarius, pero el mal llamado profesor Rayo se lo coge para decir que lo que dice Marx es que todos los niños deben trabajar por lo menos a partir de los 9 años. No es eso, lo que están diciendo es todos los niños deben ir a la escuela, y como todos los niños deben ir a la escuela, creemos que lo mejor va a ser unificar, pero todo niño que trabaja tiene que ir a la escuela por ley. Eso es lo que está diciendo este texto, y no lo que el mal llamado maliciosamente, de mala fe, intentando echar la mierda sobre la tumba de Marx, sobre el recuerdo de Marx, ese Marx mal llamado al que no le llegas ni a la suela de los zapatos, porque tú a Marx no le llegas ni a la suela de los zapatos, pues Marx no está diciendo lo que tú dices. Marx lo que quiere es que todos los niños vayan al colegio, igual que todos los que están en la internacional. Cuando se ven los documentos, eso es evidente. El problema es cómo conseguirlo, y la forma de conseguirlo, piensan que lo mejor es decir que los niños no puedan trabajar hasta los 9 años. En algunos lugares donde haya escuela pública podrán ir a la escuela antes de esa edad, por lo menos algunos, y que a partir de los 9 años pueden trabajar, pero si trabajan en lo que sea, tienen que ir a la escuela, y la escuela se la tiene que pagar su empleador. Eso es lo que verdaderamente están diciendo, y no lo que tú, de forma maliciosa, de forma malintencionada, nos estás intentando hacer creer, porque mientes, y mientes de mala fe, mientes con intención de engañar.
y que tenga que mentir hasta ese extremo para ocultar que Marx dijo lo que dijo, es bastante indicativo de que Marx dijo algo que le resulta inconveniente para su tesis. Y como su tesis es que Marx no defendía el trabajo infantil, lo que vemos es que en esa transcripción de las palabras de Marx, Marx sí estaba defendiendo el trabajo infantil. Y por eso tiene que decir que esa defensa del trabajo infantil es de Ecarius o de otras personas presentes en el Consejo. Falso. Y si estos son discursos de Marx, pues aquí tenemos otro de esos extraños discursos. Este discurso es del 17 de agosto. Y en este discurso, lo traduzco ya directamente, dice, se supone que Marx, porque parece ser que estos son los discursos de Marx que recoge Ecarius en un libro de actas, y yo para defender a Marx miento y miento porque no puedo admitir que Marx diga lo que no dice, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mira, aquí tenemos otro supuesto discurso de Marx, y dice, se supone que Marx, el Congreso de la Internacional podría adoptar sin vacilación que la educación debería ser obligatoria. Después dice, en cuanto a la prohibición de trabajar para los niños, una cosa es segura, no reducirá los salarios y la gente se acostumbrará a ello. No hay ningún problema. Ahora la gente lo ve como muy raro eso de que todos los niños estén ahí metidos en una escuela sin trabajar, pero no hay problema. La prohibición de trabajar a los niños no va a reducir los salarios y la gente se acostumbrará a ello. En resumen, mal llamado, eres un mentiroso. Te he demostrado que eres un cochino mentiroso. He demostrado ante todo el mundo que eres un cochino mentiroso. Que mientes mucho por ignorancia. Es verdad que mientes mucho por ignorancia porque eres un ignorante. Pero que mientes también mucho, muchísimo de mala fe, con intención de engañar, sabiendo que mientes, sabiendo que lo que dices es mentira. Y con este texto, con este supuesto texto de Marx, con este no texto de Marx, lo hemos demostrado, porque tú sabes perfectamente que esto no es un discurso de Marx, que esto no es un texto de Marx, que esto no son las palabras de Marx recogidas por Ecarius. Tú sabes perfectamente que estas son unas discusiones dentro de la Internacional, unas discusiones sobre todo para preparar congresos, pero también para preparar documentos. Y he podido demostrar que tú sabes que estás mintiendo y que pese a que dices, repites y repites, que esto no son unas discusiones, tú sabes que son unas discusiones, porque hemos visto en tus propias pantallas, en tus propios vídeos, que tú sabes que estás mintiendo. Tú lo pasas deprisa, para que no se vea, lo pasas con una letra pequeñaja, inmunda, en un cuadrillo ahí en mitad de la pantalla, lo pasas además difuminado, para que la letra no quede perfilada, lo pones en grisáceo, para que así que quede más difícil de ver. Pero yo me doy cuenta, y claro, no se puede engañar siempre a todo el mundo. Al final acaba un cabronazo marxista diciéndoles a los demás la verdad. Y tú sabes perfectamente que estas son unas discusiones, que estos son unos debates, porque se ve en tus propias pantallas. Porque se ve en tus propias pantallas, tanto en los textos de Ecarius como en los textos de los editores, que estos son unas discusiones preparando los documentos. Pero en todo caso, es evidente para aquel que lo ve que esto no es un libro de actas. De la misma manera que uno inmediatamente que lo lee se da cuenta que esto no son unas cartas de amor o unas poesías de amor. Esto no es ningún libro de actas. Las actas, no sé si habrás visto alguna vez en tu vida un acta, las actas no son así. Y no son discursos de Marx. Y no son discursos de Marx porque cuando se leen se ve que hay intervenciones y que hay discusiones. Y se ve claramente que esto no es de Marx, sino que a veces sabemos que es de Marx, a veces sabemos que es de otros, y como es un libro de notas de Ecarius, no es ningún libro de actas de la Internacional, es el libro personal de notas de Ecarius para ayudar a Marx en la elaboración posterior de documentos y proposiciones, pues Ecarius escribe ahí lo que considera conveniente y a veces sabemos si es de Marx o no es de Marx, a veces sabemos qué está diciendo Ecarius y otras veces no sabemos qué ha anotado Ecarius. Él posiblemente lo entendía, nosotros no, pero en todo caso, tanto Ecarius tenía claro que esto eran unos
discusiones, que eran unas discusiones. Los editores tienen claro que estas son unas discusiones. Y durante siglo y medio todo el que ha leído este texto tenía claro que estas eran unas discusiones hasta que ha llegado el mal llamado profesor Rayo a sacarnos de la ignorancia y a decirnos que ahí pone lo que no pone. Pero es que en su afán de mentir, en su afán de injuriar a Marx, de insultar a Marx, de echar la mierda sobre la tumba de Marx, que te lo repito una vez más, tú a Marx no le llegas ni a la suela de los zapatos, ¿qué más quisieras? Pues acostumbras a cogerte textos que sean fácilmente tergiversables, falsificables, modificables. Por ejemplo, sí que has cogido en otro caso la crítica al programa de Gotha, que son notas personales de Marx, que nunca Marx pensó que se fueran a publicar, y ahí, claro, da gusto para tergiversarlas y para que decir que Marx, en esas anotaciones que hace para sí mismo, que apenas se entienden, dice lo que no dice. Y te has buscado este otro texto de Ezcarius con la misma intención. Como son textos sucintos, textos para él mismo, pues es fácil adulterarlos. Ezcarius jamás pensó que estas notas suyas verían la imprenta, aún menos pensó, si le decimos a Ezcarius que sus notas de las reuniones y de las discusiones de la Internacional iban a acabar publicadas y traducidas al ruso, es que no se lo cree, se habría reído y habría dicho qué tontería acabas de decir. Y por eso Ezcarius escribe para sí mismo, y por eso te aprovechas para mentir y para deformar las palabras de Ezcarius. Y te coges esa frase, que es una frase que está en la influencia de la maquinaria, en las discusiones de la influencia de la maquinaria, que prácticamente no tiene nada que ver o que no tiene relación con el resto de frases y de párrafos, ¿no? Y aprovechas que Ezcarius dice ahí que posiblemente, en su opinión, no sabemos muy bien lo que dice, pero posiblemente lo que dice es: en mi opinión, el corte habría que ponerlo a los 9 años. La Internacional debería decir que los niños de menos de 9 años no deben trabajar, debe estar prohibido por ley, y por encima de estos 9 años, pues las medidas de protección que consideremos adecuadas. Y es evidente que si nosotros conseguimos que se prohíba el trabajo de menos de 9 años, nuestros niños van a entrar en el sistema productivo con 9 años y un día, y la inmensa mayoría de ellos también en la escuela con 9 años y un día, porque el primer día que ibas al trabajar en muchos países era el primer día que ibas a la escuela. Y si te ves las discusiones sobre educación e infancia, pues es evidente que nadie, absolutamente nadie en la Primera Internacional estaba a favor del trabajo de los niños. Pero es que nadie con dos dedos de frente, nadie que no sea uno de esos imbéciles que te sigue creyéndose absolutamente todo lo que dices, se puede pensar que el presidente, no un miembro cualquiera, o un miembro destacado, o un miembro de número, no, el presidente de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que reúne a todas las agrupaciones obreras del mundo, va a decir pública y tranquilamente que él está a favor del trabajo infantil y no pasa absolutamente nada. En ese momento la gente dice: ah, bueno, pues es que Marx piensa que los niños deben trabajar. Es que si alguien dice eso, inmediatamente sale de la directiva. Es que le retiran el saludo. Pero ¿qué idiota se puede creer tus mentiras? Pues solo los tontos que te siguen y que se creen todas tus mentiras. Gente que desde luego eso de pensar lo conoce poco. O sea, decía Lenin que es obligación de todo marxista pensar por sí mismo. Y yo añadiría que es obligación de todo economicista no caer en el pernicioso vicio de pensar y creerse gilipolleces como que alguien, ya no digo el presidente, alguien en la Primera Internacional va a poder estar a favor del trabajo infantil, lo va a decir públicamente y no va a pasar nada. Mientes y sabes que mientes, mientes de mala fe, mientes con intención de engañar, pero no se puede engañar siempre a todo el mundo. Al final viene un cabronazo comunista y les dice a los demás las verdades y les saca las mentiras y demuestra que estás mintiendo sabiendo que mientes y con intención de engañar. Sabes perfectamente que todo eso son discusiones dentro de la Internacional. Mientes de mala fe, mientes con intención de engañar. Sabes perfectamente que nunca jamás Marx defendió el trabajo infantil, que nunca jamás nadie dentro de la Primera Internacional defendió el trabajo infantil. Mientes de mala fe, mientes sabiendo que mientes sabiendo
que estás diciendo mentiras, mientes con intención de engañar. Te he demostrado y he demostrado ante todos que no eres más que un cochino mentiroso. No eres más que un cochino mentiroso.